Buenas. Este, mm, bueno, hoy vamos a empezar con un tema nuevo. Vamos a empezar a ver geometría y en específico polígonos. Ok, entonces voy a empezar a compartirles pantalla para que, para poder empezar. Ok, entonces, bueno, vamos a ver geometría y bueno, más bien polígonos. Ok, básicamente lo que geometría se va a dividir como en dos partes grandes que van a ser polígonos, que es lo que vamos a empezar hoy, y sólidos, que son objetos de tres dimensiones, que esto lo vamos a ver. Yo creo que la próxima semana ya estaremos empezando sólidos, pero por hoy vamos a concentrarnos en polígonos. Ok, y bueno, ¿qué es un polígono? ¿Verdad? Eso sería lo primero que hay que ver. Un polígono es básicamente, bueno, esto es como una definición. Un polígono es una figura que se forma eh, por, por varios segmentos. Bueno, por la unión de varios segmentos. Ok, pero bueno, este, mm, de varios segmentos que se tocan en un solo punto. ¿Ok? Estos segmentos van a ser los lados. Y estos puntos donde se tocan, o las intersecciones, van a ser los vértices. ¿Ok? Por ejemplo, aquí voy a hacer varios ejemplos de una vez. Y de una vez voy a ponerles cómo se llaman de acuerdo con sus lados. Entonces, estos van a ser algunos ejemplos. Que los ejemplos definitivamente hace que sea más fácil, ¿verdad? Porque aquí está como muy abstracta la definición, pero con los ejemplos va a ser más fácil. Entonces, si un polígono tiene tres lados, es nada más un triángulo. Triángulo. Ok, entonces sería así, ¿verdad? Entonces acá tenemos los tres segmentos que se tocan en un solo punto, ¿verdad? Cada uno de esos segmentos es un lado y cada uno de los puntos donde se intersecan es un vértice. Ok, entonces esto de acá sería un lado y esto de acá es un vértice. Ok. Después, si tiene cuatro lados, es un cuadrilátero. No necesariamente un cuadrado ni un rectángulo, nada más un cuadrilátero. Ok, entonces podría ser algo como así. Algo bien raro. Pero tiene cuatro lados, ¿verdad? Acá hay uno, dos, tres, cuatro y cuatro vértices. ¿Ok? Y bueno,
voy a hacer uno más así. Si tiene 5 lados, se llaman pentágonos. O sea, va a ser un pentágono. Ok, esto puede tener la forma que sea. Ok, ven que aquí tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Y también 5 vértices. La cantidad de vértices y de lados siempre es igual, ¿verdad? Pero bueno, esto es un pentágono. Ok, el resto tienen un nombre particular, ¿ok? Para cada cantidad de lados. Entonces, eso ya no le voy a hacer un dibujo a cada uno, pero voy a hacer como una tablita. Entonces sería número de lados de un lado y del otro voy a poner el nombre que se le da. ¿Ok? Son bastantes. Bueno, ya llegamos hasta 5, entonces después sería con 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 y aquí me falta el 20. Ok, si tiene 6 lados es un hexágono. Si tiene 7 es un heptágono. Heptágono. Si tiene 8 es un octágono. Si tiene 9 es un nonágono. Si tiene 10 es un decágono. Si tiene 11 es un endecágono. 12, dodecágono. Dodecágono. Si tiene 15 es un pentadecágono. Y de 20 es un icoságono. Ok. Entonces, bueno, así es como se llaman, nada más. Este documento, ahora cuando termine la clase se los paso para que tengan todas estas definiciones ahí apuntadas. Bueno, y los ejemplos también. Entonces, otra definición sería un polígono cóncavo y convexo. Ok. Voy a poner esta definición con ejemplos, porque va a ser muy difícil de entender si no hacemos los dibujos. Ok. Voy a hacer dos cuadriláteros. Okay. Este es uno y el otro lo voy a hacer así. Okay. Los dos son cuadriláteros, ¿verdad? Pero, este, lo que pasa es que acá, cuando extendemos un segmento, ¿verdad? Lo voy a hacer como en una línea punteada, para que se entienda mejor. Cuando extendemos un segmento, hay partes del polígono que están de un lado y partes del polígono que están del otro lado. ¿Okay? Entonces, cuando esto pasa, cuando parte del polígono está de un lado y otra parte del otro, decimos que el polígono es cóncavo. ¿Ok? Y cuando eso no pasa, por ejemplo en si extendemos cualquier lado acá,
siempre toda la figura está del mismo lado, ¿verdad? No hay un pedacito de un lado ni un pedacito del otro. Entonces, aquí, cuando esto no pasa, más bien vamos a decir que es convexo. ¿Ok? Una forma más intuitiva, digamos, de verlo es que los polígonos cóncavos siempre tienen como algo que se va para adentro, ¿verdad? O sea, tienen como una esquinita que viene para adentro de la figura y otra que sale. O sea, tienen un pico para adentro. Un típico ejemplo de una, de un polígono cóncavo sería una estrella, que voy a intentar dibujar. Bueno, digamos que eso es una estrella, ¿verdad? Porque si uno extiende esto para algún lado, toda esta parte está de un lado y toda esta parte está del otro. ¿Ok? Y con las estrellas es bastante fácil ver, ¿verdad? Cada una de estas esquinas, eh, esta y esta, son picos que van como para adentro de la figura. ¿Ok? Eso es como la forma intuitiva de ver qué es un polígono cóncavo. ¿Ok? Mientras que los convexos más bien tienen todas las puntas como para afuera, ¿verdad? Uno puede dibujar cualquier, eh, casi cualquier forma que tenga las puntas para afuera y va a ser algo convexo. ¿Ok? Entonces, estos dos serían cóncavos. Este y este son cóncavos. Y este sería convexo. ¿Ok? Otra definición, que posiblemente ya la hayan escuchado antes, pero no importa, es el perímetro de un polígono. Esto es básicamente el perímetro va a ser la suma de las longitudes de los lados. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos un cuadrado, digamos que esto es un cuadrado, y cada lado mide 4. Entonces el perímetro sería 4 más 4 más 4 más 4. Pero entonces agarro este lado, le sumo este, le sumo este y le sumo este. Que eso sería 16. ¿Ok? O si tenemos alguna figura irregular, como, no sé, algo así. Digamos que esto mide 2, esto 1, esto 4 y esto 7. Entonces el perímetro sería 2, bueno, 1 más 2 más 4 más 7, que esto sería 14, ¿verdad? Algo así. ¿Ok? Vamos a seguir con otra definición, que es la de polígono, bueno, polígonos equiláteros y equiángulos.
Entonces, primero, ¿qué es un polígono equilátero? X, el prefijo X, lo que significa, viene de igualdad. Entonces, siempre que diga equialgo es porque algo es igual que algo más. Entonces, en este caso, un polígono equilátero es que todos los lados miden lo mismo. ¿Ok? Por ejemplo, un cuadrado, o mejor, un rombo, ¿verdad? En un rombo, aunque está como aplastado, todos los lados miden lo mismo. ¿Ok? Entonces, un ejemplo típico es un rombo. ¿Ok? Y lo otro sería un polígono equiángulo. Esto lo que significa es que más bien eh, todos los ángulos de la figura son iguales. Ah, bueno, esta rayita que yo hago en los lados, lo que significa es que son iguales, los que tienen esa rayita. Esta rayita que le hice acá. ¿Sí? Eso significa que los que tienen la rayita miden lo mismo. Y también lo voy a hacer con los ángulos. Bueno, tal vez en esta no porque por el ejemplo que les voy a hacer, pero bueno, ya les enseño. Todos los ángulos de la figura son iguales. ¿Ok? Entonces, un ejemplo típico sería un rectángulo, ¿verdad? Porque en un rectángulo todos los ángulos miden 90 grados. Bueno, otra cosa, cuando uno hace un ángulo y dibuja como una cajita cuadrada, eso significa que el ángulo mide 90 grados por aquello. Eh, También una, una nota importante, equilátero no es lo mismo que equiángulo. Por eso escogí así los ejemplos, para ser como enfático en eso, porque hay muchas figuras donde sí es cierto. Por ejemplo, si uno tiene un cuadrado, ¿verdad? En un cuadrado, todos los ángulos miden 90 grados y además de eso, todos los lados son iguales. Este es un ejemplo donde sí, esto es equilátero, cuadrado, es equilátero y equiángulo. ¿Ok? Pero, por ejemplo, un rombo, que fue el ejemplo que usé para equilátero, un rombo es equilátero, pero no es equiángulo, ¿verdad? Porque uno puede ver que este ángulo y este ángulo son distintos, ¿verdad? Este es como más flaquito y este es más ancho. Entonces, los ángulos no son iguales. Y el rectángulo, más bien, es lo contrario, ¿verdad? Porque aquí más bien todos los ángulos van a medir 90, entonces es equiángulo, pero este lado de acá
es más grande que este de acá, ¿verdad? Entonces no es equilátero. Ok. Y otra cosa, en los triángulos sí es lo mismo, pero solo en triángulos. ¿Ok? Entonces, si tenemos, o sea, si un triángulo es equilátero, también es equiángulo y viceversa. O sea, si es equiángulo, también va a ser equilátero. ¿Ok? Ahora voy a eh, poner otra definición usando lo que acabamos de ver, que es la de polígono regular e irregular. Ok, entonces vamos a empezar por polígono regular. Ok, entonces, un polígono es regular si es equilátero y equiángulo. Equiángulo. Ok, entonces, por ejemplo, un cuadrado, ¿verdad? Como vimos antes. Un cuadrado. Un triángulo con todos sus lados iguales, o con todos sus ángulos iguales, es lo mismo, por lo que les había dicho antes también. Voy un minutito. Perdón. Ajá. Esto es un triángulo equilátero. ¿Ok? Y un polígono irregular es un polígono que no es equilátero o equiángulo. ¿Ok? Alguna de las dos. Por ejemplo, bueno, hay un montón de ejemplos, ¿verdad? La mayoría de polígonos van a ser irregulares, pero por ejemplo, no sé, un rectángulo o un rombo, que son los que he estado usando ahora. Un rectángulo o un rombo. Cualquiera de los dos. O también una estrella. Bueno, ese fue mi intento de estrella. No salió muy bien. Bueno, eso tampoco es regular. ¿Ok? Entonces estos son los polígonos que no son regulares. ¿Ok?
Entonces, la siguiente definición es de la diagonal. ¿Ok? Que esto es nada más, cuando tenemos un polígono, bueno, una diagonal, es nada más un segmento que conecta dos vértices, ay, que conecta dos vértices que no están a la par. Perdón. Ok, entonces, por ejemplo, voy a hacer un dibujo con varios lados para que se entienda mejor. Ejemplo, digamos, si yo fijo este vértice de acá, todas estas líneas son diagonales. Y así con cualquiera. Bueno, las voy a hacer todas. Esta, esta y esta y esta. Sí, entonces todas esas serían las diagonales del polígono. ¿Ok? Otra definición más es la de ángulos internos. Ah, bueno, otra cosa que se me olvidó mencionar. Esto es para polígonos convexos. ¿Ok? Para polígonos cóncavos se vuelve un poco, no se habla de diagonales porque se vuelven un poco raras. Entonces es mejor evitarlas y se usan para polígonos convexos. ¿Ok? Esto es importante, polígonos convexos, ¿no? Que bueno, también tiene sentido como para polígonos cóncavos, ¿verdad? Pero no tienen la misma utilidad que, por ejemplo, estas serían las diagonales de un polígono cóncavo, ¿verdad? Entonces pierden un poco la utilidad. Por eso nos fijamos más en polígonos convexos. Ok, entonces ahora sí, vamos a definir ángulos internos y ángulos externos. Entonces, primero, los ángulos internos. Este, son los ángulos formados por los lados del polígono, por los lados. ¿Ok? Son los que nos fijamos, por ejemplo, si tenemos un polígono acá, digamos algo así. Por ejemplo, un ángulo interno sería el formado por estos lados, ¿verdad? Esto de acá es un ángulo interno. ¿Ok? Mientras que los ángulos externos este, son formados más bien al extender un lado
lado del polígono más allá del vértice. Voy a hacer un ejemplo de nuevo porque esto es solo escrito, no cuesta mucho entenderlo, ¿verdad? Entonces voy a hacer otro polígono acá, digamos que algo así, tal vez así. Ok, entonces lo que uno hace para encontrar un ángulo externo es que agarra un lado y lo extiende. Por ejemplo, voy a extender este lado acá. ¿Ok? También puedo extender este lado de acá, o este lado de acá, o este de acá, o este de acá. ¿Ok? Y los ángulos externos van a ser estos que se forman aquí. Ahí, estos de acá. ¿Ok? Entonces, todos esos son los ángulos externos. ¿Ok? Entonces uno nada más extiende un lado y el ángulo que se le forma con el otro lado, el que no extendió, es el que llamamos ángulo externo. ¿Ok? Bueno, también uno los puede como extender del otro lado, pero da lo mismo. Siempre es el ángulo que se forma de la extensión al otro lado del polígono. ¿Ok? ¿Ok? Y por último, ya solo nos queda una definición más. Toda esta es la base de la teoría de lo que vamos a ver con polígonos. De aquí es donde van a partir todo lo demás que vamos a ver. ¿Ok? Son polígonos inscritos y circunscritos. ¿Ok? Entonces, un polígono inscrito es un polígono donde todos los vértices están en una circunferencia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos un círculo y yo hago así, un polígono y voy conectando así. Entonces, esto sería eh, un polígono inscrito. ¿Ok? Todos los vértices son puntitos que están también en la circunferencia. ¿Ok? Y un polígono, más bien circunscrito, circunscrito. Es un polígono. Bueno, aquí lo que decimos es que le voy a poner nombre, digamos, A, B, C, D, E. Entonces, decimos que el polígono A, B, C, D, E
Y le voy a decir que el O es el centro de la circunferencia. Está inscrito en la circunferencia de centro O. Ok. Entonces, en un polígono circunscrito, más bien, es un polígono donde eh, todos los lados del polígono tocan una única vez a alguna circunferencia. O a una circunferencia, a la circunferencia, más bien. Ok. Entonces aquí más bien sería como si tenemos un cuadrado, por ejemplo. Creo que mejor empiezo por el círculo. Ajá. Sería como algo así. Voy a hacer un triángulo porque, bueno, no sé. Voy a intentar que quede bien. Ok, algo así. Vean que cada lado del polígono toca en un solo lugar al círculo. Solo una vez. Ok, entonces si este es A, B, C, D y decimos que O es el centro, esto sería un polígono circunscrito circunscrito. Y lo que decimos sería el polígono A, B, C, D está circunscrito en la circunferencia de centro O. Ok. Y bueno, esas serían más o menos las definiciones más importantes de la parte de polígonos. Entonces vamos a hacer un descansito de 5 minutos. Entonces volvemos a las 6:51 para seguir con la materia.
Muy bien, regresamos. Vamos a, ahora, ya que vimos unas definiciones, vamos a ver lo que el, unos resultados importantes. Pues bueno, pues para explicarles, ¿no? Algo que puede parecer como obvio, pero digamos, por ejemplo, para mí normalmente era como normal verlo de esta forma, pero realmente es distinto cuando ya uno se lo dicen directamente. Y realmente no parece tan obvio, y es algo que muchas veces no se tenía. Uno tiene definiciones, y la matemática lo que hace es tomar estas definiciones y darnos resultados importantes, que son los teoremas. ¿Ok? Vamos a empezar con unos teoremas sencillos con todas las definiciones que nos ha dado Felipe. Por ejemplo, vamos a empezar con este teorema. Y se lo voy a explicar bien qué significa. ¿Ok? Vamos al siguiente teorema. ¿Sí? Un polígono convexo de n lados tiene en cada vértice n menos 3 diagonales. Vamos a dar una intuición de por qué es que pasa esto, digamos. Por ejemplo, tomemos el cuadrado. ¿Ok? Tenemos el cuadrado y nos paramos sobre este vértice, ¿verdad? Yo no puedo trazar una diagonal acá o acá, porque ya son lados que tengo conectados, ¿verdad? Entonces, pierdo dos vértices posibles y él mismo es un vértice. Entonces, a estos cuatro le estoy quitando tres posibilidades a dónde hacer una diagonal. Entonces, la única diagonal que puedo hacer es esta, ¿verdad? Y el cuadrado tiene cuatro vértices menos tres, me va a dar uno. Justo lo que vemos. Luego, hagamos algo más complicado, como hagamos un hexágono, ¿verdad? Vamos acá y acá. Me queda un poco raro siempre la forma del hexágono, pero nada que no se resuelva con paciencia. Ah, ok, listo. Está medio feo, pero acá estamos para igual. Técnicamente no es regular porque los lados no están iguales, pero sigue siendo un hexágono, ¿verdad? Un, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ¿verdad? Igual, un, 2, 3, 4, 5, 6. Dije 7, no sé por qué. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Conté mal, ¿verdad? Tenemos 6 lados y tenemos un, 2, 3, 4, 5, 6 vértices igualmente, ¿verdad? Entonces tenemos un vértice que él mismo es un vértice, no puedo trazar una diagonal al mismo, ¿verdad? Entonces tengo 6 menos uno, ¿verdad? Y luego tengo dos que son adyacentes. 2. Entonces de ahí viene esta fórmula de n menos 3, ¿verdad? En este caso sería ese menos 3 que me daría tres diagonales posibles. Veamos. Una, dos y tres diagonales. Y este es el patrón que funciona para todos. El argumento este es lo que les digo. Tengo n vértices, ¿verdad? Y le quito él mismo y le quito sus vecinos, que son dos vecinos. ¿Ok? En general, este patrón siempre va a pasar. Entonces, de hecho, lo que acabamos de hacer ahí, y lo que les acabo de explicar con eso, es una demostración, que es lo que la matemática hace para pues, darnos resultados. Entonces, teniendo esto claro, vamos a ver ahora otro teorema que sacamos de esto, de hecho. Bastante, un poco inmediato, pero igual se lo voy a explicar porque pues tiene su matiz, ¿verdad? Polígono convexo, bueno, solo convexo, no, voy a escribirlo todo. Convexo tiene n por n menos 3 entre dos diagonales. ¿Ok? Esto, de hecho, tiene cierto sentido porque tenemos
En cada vértice yo puedo tener n-3, ¿verdad? Y tengo n vértices, ¿ok? Entonces, no podría decir tengo n por n-3, ¿verdad? Porque por cada uno de ellos, tengo n-3 vértices, ¿verdad? Por eso se multiplica. Porque estoy sumando n veces las n-3 chunchas, ¿verdad? El problema es que hay que dividir entre dos porque o sea, hay vértices que se nos repiten, digamos. Si empiezo con este, cuento sus 3 diagonales, ¿ok? Todo bien. Empiezo con este y cuento sus 3 diagonales. Pero este ya está repetido, que es el que teníamos antes de acá. Entonces tengo que quitar uno de estos. Similarmente, tengo que quitar este otro repetido y este otro repetido. Y más este está repetido sobre estas diagonales también. Entonces, lo que estoy encontrando es, en resumen, eh, una cierta repetición cada dos vértices que yo me voy moviendo. Entonces, como es cada dos vértices, tengo que dividirla entre dos, ¿verdad? No puedo decir así, tengo n por n-3 posibilidades, ¿verdad? Pero simultáneamente, cada n por n-3, voy a encontrar eh, que las tengo que partir a la mitad. Suena un poco redundante escribirlo así, porque n por n-3 menos esta cantidad medio es lo mismo que esto, ¿verdad? Es un poco tonto escribirlo así, pero en el fondo esto es lo que está pasando. Tengo n por n-3 repeticiones que se me van dando. Entonces tengo que partirlas a la mitad porque en realidad estoy contando de más. Entonces terminamos con esta expresión. Vengamos acá al hexágono, por ejemplo. Acá me faltaría esta diagonal y esta diagonal, ¿verdad? Está un poco fea, pero aquí está. Eh, También me faltaría esta diagonal, vamos a poner acá, y esta diagonal. ¿Ok? Ahora sí, creo que son todas. En teoría debemos de tener 6 por 6 menos 3 entre 2, ¿verdad? Tenemos que 6 por 3 entre 2, que es lo mismo que 3 por 3, que es 9. Contemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Qué hay de esta? Ya está acá contada. Esta ya está acá contada. Esta acá. Esta acá. Son todas las posibles que tenemos. Por eso es que hay que dar esta división. ¿Ok? Y esto se cumple siempre. ¿Qué tal? Bueno, ya vimos. El cuadrado pues tiene que ser 2. Porque tendría 4 por 4 menos 3 entre 2, que es lo mismo que 4 por 1 entre 2, que estos. O sea, dos diagonales nada más. Y por eso en un triángulo yo no puedo tener diagonales, digamos, porque todos son lados adyacentes entre sí. Y me quedaría n-3 con 3 me da 0 todo esto, ¿verdad? Entonces, ya tenemos ese hecho, pues ahí establecido, ¿verdad? Vamos con otro resultado. Tenemos eh, teorema. En un polígono, igual convexo, vamos a poner, sí, mejor para no escribir tanto, de n lados, la suma de sus ángulos internos es 180 grados por n-2. Se me olvidó acá quitarlo. Vamos a quitar aquí espacio, estoy escribiendo muy grande, honestamente. De n lados. Ahí está, listo. Es n-2 por 180 grados. ¿Ok? Veamos. Por ejemplo, el caso más conocido de todos, ¿no? El triángulo. Uno dice que todos los ángulos internos del triángulo tienen que sumar 180 grados. ¿Por qué? Usamos la fórmula que tenemos. n-2 por 180 grados. Si uno tiene n igual a 3, tiene 3 menos 2
por 180 grados, que es 1 por 180 grados, ¿verdad? ¿Ok? Y esto se da simplemente al desdoblar estas cosas, digamos. ¿Ok? Porque tenemos en este caso no hay diagonales, ¿verdad? Pero de todas formas, empezamos como un triángulo, ¿verdad? Todos ellos tienen que sumar 180. Veamos ahora qué pasa con algo más complicado. Empecé con el caso más así, porque el triángulo siempre tiene que tener una suma de 180 grados en sus cuestiones. Porque si no, jamás podría cerrar, ¿verdad? Creo que esto se los había explicado en algún momento, pero igual, veamos. Tengo un ángulo de 180. Bueno, perdón, tengo un triángulo y sus lados suman a 180, ¿verdad? Entonces, claramente, si yo quisiera hacer este ángulo más chiquitito y este más chiquitito para intentar que este alcance a ser 180, si yo tengo 180 grados, no puedo crear otra línea que los conecte que sea recta. Tendría que ser una curva, porque 180 grados literalmente es recto. Entonces tengo que dar una parte de eso, ¿verdad? Decía que tengo lo que es menos de 180 grados, tengo que añadir otros dos chiquititos y siempre van a sumarme 180 grados. ¿Qué pasa con esto? Bueno, veamos con el cuadrado. Por cada diagonal que yo agregue, estoy añadiendo un triángulo. Acá, acá y acá, ¿verdad? Acá, acá y acá, acá, acá y acá. Todos estos triángulos, estos tres chinchitos, tienen que sumarme pues a 180, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? ¿Ok? Tenemos entonces, porque cada una de estas cuestiones tiene que sumar a 180, estoy eliminando estos de acá de mis ángulos internos, ¿verdad? Ya dijimos que los ángulos internos son estos de acá. ¿Ok? Esto no tiene mucho que ver que digamos. Entonces, a la hora de partirlos, ¿verdad? Estoy teniendo n vértices y cada uno de ellos debería tener 180 grados, ¿verdad? Pero a cada uno de ellos les estoy quitando los que tienen compartidos, o sea, este ángulo interno que tienen, ¿verdad? Entonces, por cada vértice n, ¿verdad? He de quitarle los dos ángulos que se partiendo, digamos. Si partiendo de esto, uy, denme un segundo que me están llamando rápidamente. Ahora sí, regresé, disculpen ahí, es que tienen algo que hacer acá. Ahora sí, volviendo. En general, la forma en la cual se van partiendo estos ángulos, por ejemplo, acá tenemos esta cantidad de ángulos, ¿verdad? Tenemos que estos son 90 grados, un cuadrado, ¿verdad? Disculpen si los perros no me escuchan. 90 grados, ¿verdad? Eso sería 90 grados por 4, porque tengo que tomar los cuatro ángulos, ¿verdad? Entonces sería 180 por 2, me daría 360 grados, ¿verdad? Y si uno se da cuenta, en este caso sería n igual a 4, con esta fórmula de acá arriba, voy a escribirla acá, n igual a 4, nos daría 4 menos 2 por 180 grados, ¿verdad? Eso sería lo mismo que tener 2 por 180 grados, que es 360 grados. Justamente lo que les había comentado que pasaba en este cuadro. Y no estoy partiendo este ángulo justamente a la mitad, porque es un cuadrado, ¿verdad? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ángulos de 45 grados. ¿Qué pasa ahora en el caso del hexágono? Vamos a duplicar esto de acá, porque ya tenemos las diagonales escritas. Y en este caso, acá este triángulo es un poco feo, pero lo voy a acomodar. Un segundo. Ahí está. Ahora más bien tengo ángulos mucho más abiertos, ¿verdad? Pero los estoy partiendo un 2 en 3, ¿verdad? Entonces, si uno piensa, Dios mío, fue un montón de ruido. Es como mañana es el Día de la Madre, hay un montón de tránsito. Entonces, disculpen el ruido. Tenemos un triángulo y de misma forma tenemos, ok, acá ha de sumar
180 grados, ¿verdad? Similarmente con este otro triángulo. Acaba de sumar 180 grados. Similarmente con este otro triángulo, 180 grados y con este de acá. ¿Verdad? Todo este tipo de patrones que se dan, el hecho de que yo pueda partir uno de estos triángulos va a venir dado por 180 grados y pues los ángulos múltiples que voy añadiendo. ¿Por qué? Porque aquí tengo un ángulo menor a 180, perdón, a 90 grados. Aquí ahora incremento a ser 90 grados. Aquí vean que es más abierto aún incluso. Y si tuviera una figura de 7 lados, como una figura, un heptágono, digamos, vamos a intentar hacerlo ya 1, 2, 3, 4. Puede verse bastante feo, pero no importa. Y va. Y 1, 2, 3, 4. Eso es un octágono, creo. Ah, no, lo logré hacer heptágono. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podemos ver que la cantidad, vamos a hacer un poco más grande, de ángulo que tiene que cubrir este de acá es un ángulo levemente más abierto que el que tenía el hexágono. Y eso siempre va pasando y va a ir creciendo según lo dicta esto. Ahora, para lo que ustedes quieren llegar a utilizar en el examen, nada más tienen que saber y memorizar, porque en este caso no tiene nada de malo. Entenderlo implica un montón de cosas así, ¿verdad? Yo lo digo porque claramente quiero que enseñarles, pero no les voy a mentir. O sea, a la hora que ustedes lleguen al examen es ok. Tengo que recordar. ¿Cuántas diagonales tiene un vértice? N-3. ¿Cuántas diagonales en total tiene un polígono? N por N-3 entre 2. ¿Ok? Luego, ¿cuál es la suma de los ángulos internos de un polígono convexo? N menos de n lados, N menos 2 por 180, ¿ok? No hay ningún problema en que simplemente se lo aprendan así. Normalmente cuando llegan a la hora de aplicarlo, simplemente que sepan cómo usarlo, no es tanto como todo el por qué, ¿verdad? Entonces, vamos bien. Vamos con otro teorema para darles más hechos sobre estas definiciones que nos ha venido dando Felipe. Tenemos un polígono, ok, un polígono convexo de n lados tiene suma de ángulos externos de 360 grados. ¿Ok? ¿De dónde viene esto? Bueno, pensemos acá. Acá estoy abriendo un ángulo de 90 grados. Aquí me va a quedar 90. Aquí, ok, pensémoslo bien. Este ángulo de acá va a ser 360 menos 90, ¿verdad? Igual que este, igual que este, igual que este. ¿Ok? La suma total tiene que ser, pues, pensémoslo así. Voy a hacerlo mejor con un color azul para que lo tengamos más bonito. Está, está, está y aquí está, ¿verdad? Ahí está. Tenemos entonces un ángulo aquí de 90 grados, otro de 90, 180, uno de 90 y uno de 90. Otro de 180 me dan 360. Acá similarmente, ¿verdad? Tengo, si es un polígono, por ejemplo, imaginemos que es un polígono regular. Recordemos que el regular es que todos sus lados miden lo mismo. Si fuera regular, casualmente también todos sus ángulos son iguales. Este hexágono que dibujé está bien feo y no regular, pero imaginemos que es regular, ¿ok? Todos los ángulos medirían lo mismo, ¿verdad? Entonces, si tenemos un polígono regular, por ejemplo, yo tenía entonces n menos 2 por 180, que es la suma de esos ángulos grados, dividido entre n, ¿verdad? Ese sería el ángulo interno de cada cual. ¿Ok? Ahora, claramente lo sumo por los n vértices, o sea, los n ángulos que tengo, y pues me va a dar el total, que es lo que tengo de ángulos internos, ¿verdad? Ahora, en cada uno de estos, lo que estoy haciendo es tomar 90 grados, ¿verdad? Menos n menos 2 por 180 grados,
entre n. ¿Ok? Y luego estoy sumando entre todos los vértices, ¿verdad? Entonces luego me queda n por 90 menos, y aquí ya se suman, quería n menos 2 por 180 grados, ¿verdad? Vamos a ponerle grados acá para que no nos desviemos. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Ok, tengo la suma total de los ángulos internos. Si mi polígono es regular, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo, acá. Ángulos que miden lo mismo. Si miden todo lo mismo y suman esto, es como tener x más x más x igual a, por ejemplo. Tengo que tener 3x igual a, entonces x es igual a entre 3, ¿verdad? Por ejemplo, si x es la medida de un ángulo y tengo que todos son iguales, tengo n, entonces despejando, aquí en el caso que era 3, me va a quedar n dividiendo lo que era la suma de todos los ángulos, ¿verdad? Entonces este va a ser lo que tiene cada uno. Lo que viene acá es básicamente el ángulo externo, es quitarle eso a lo que le estoy quitando a 180, yo creo que lo hice de manera errónea. Sí, porque tengo 180, le resto 90, sí, sería 180 quitándole esto, en vez de 90. Sería 180 menos estos ángulos, ¿verdad? Entonces entienden lo que estoy haciendo acá. Agarro toda esta línea, mi ángulo interno mide tanto que fue la que ya calculé, que es este n-2 por 180 entre n. Y luego le resto 180 para encontrar este otro ángulo que es el externo que estoy teniendo. Entonces hago esto. Luego lo sumo por cada vértice, o sea, por cada ángulo. Entonces sería n por estas cuestiones, ¿verdad? N veces. Porque de vuelta, en este caso con el ejemplo 6 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ángulos. Entonces lo sumo y me va a dar esto. Luego puedo sacar 180 grados como factor común, quedar n menos n más 2. ¿Ok? Estos dos se me cancelan y me va a quedar 180 grados por 2. ¿Y cuánto es eso? 360 grados, que es lo que queríamos. Ahora, cuando vienen a la hora, pueden memorizarlo y decir, pues tiene que ser 360 grados. Ese es el ejemplo que les estoy dando para el caso de un polígono regular. Y es bonito porque cada uno, pues nada más divido la suma total interna, me da esto. Lo divido entre n porque asumo que todos son iguales. Y pues agarro lo que me queda del otro lado del ángulo, que es 180 menos este ángulo individual. Lo sumo sobre n veces, ¿verdad? Que me queda n y acá n y n se me cancelan. Y me va a dar esto. Desarrollo sacando este factor común. Meto el menos, me va a quedar menos n. Menos menos 2, me va a quedar más 2. Y todo nos va a dar siempre 360 grados. Ahora, para polígonos más generales es una demostración más complicada, pero el espíritu es el mismo. Lo que quiero que se quede en su cabeza es siempre, siempre, siempre. Por culpa de que los ángulos internos suman a n-2 por 180, los externos tienen que caer en 360 siempre. ¿Ok? Vamos a ver con lo siguiente. Entonces, recopilamos lo que hemos visto, la verdad. Hicimos un montón de cosas. Entonces, vamos a ver los hechos. Resultados, vamos a ponerles. Ustedes pueden llegar y memorizarse. ¿Ok? Por cada vértice hay n-3 diagonales. ¿Ok? Además, en total son n por n-3 entre 2 diagonales. ¿Ok? Luego, la suma de los ángulos internos es n-2 por 180 grados. Y la suma de los ángulos externos es 360 grados. Estos son los factos, o sea, se los pueden aprender así como están. Si quieren la explicación están estas. La pude dar bien. Le admito que estuvo un poco engorrosa la explicación de los n-2 por 180. Si gustan buscar más al respecto es excelente.
pero la esencia es esa de lo que les dije, digamos. Es como yo voy subdividiendo todo el polígono en triángulos que respetan esto de que suman a 180 grados todos sus ángulos internos. Y lo del triángulo ocurre por esto, de que si tengo 180, no puedo hacer un triángulo. Entonces, si hago algo que es un poco menos que 180, digamos que es algo que es casi que viene como, bueno, súper horizontal, pero ni tanto, así, casi horizontal, pero dibujo otros dos ángulos. Estos dos van a sumar justamente con este 180 grados y es una regla perpetua, porque si no sería imposible tener un triángulo. De ese hecho es que resulta todo lo demás. Pero bueno, siempre resulta un poco engorroso explicarlo porque de vuelta es subdividir en triángulos, lo que llaman una triangulación, y eso es más complicado. Entonces, si quieren los factos, aquí están, se los aprenden. Y las explicaciones, esta sí es excelente, y estas también. Vamos con lo siguiente. Eh, Vamos a hablar ahora de polígonos regulares, ¿verdad? Vamos a encontrar este teorema que todo polígono regular, ¿ok? Quiero que hagamos énfasis, tiene que ser regular, o sea, todos sus lados iguales, y por ende sus ángulos iguales. Todo polígono regular se puede inscribir en una circunferencia, ¿ok? Esto viene de lo siguiente, digamos, tengamos un cuadrado, ¿verdad? Eso es lo más bonito, ahí está un cuadrado, es lo que cabe. Pero imaginemos ahora que tenemos otro tipo de polígono de cuatro lados, que es un rectángulo, ¿verdad? Acá uno podría pensar en cómo se podría inscribir y no sé qué, eh, pero podría resultar un poco más difícil, porque ¿qué pasa si quieres hacer un polígono que choca justo con estos vértices? Bueno, un círculo, perdón, que choca justo con estos vértices, realmente tendría que hacer una especie de óvalo para que choque bien con los vértices, ¿verdad? Ahí vemos que se va acercando más a lo que queremos, pero siempre termina siendo un poco más complicado y hay que hacer esto y lo otro. Eso no es un círculo. Lo que pasa con el cuadrado es que de manera muy tranquilizante, eh, al ser regular y tener todos sus lados iguales, de vuelta recuerden que este dibujito es una aproximación, acá casi no pega, pero noten que está medio chueco. Al ser regular, uno puede sin problema alguno dibujar un arco que venga de acá a acá, sin que se esté como achatando el círculo, sin que se cree un óvalo. Esto pasa para todos, 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 todos. Y pasa porque todos ellos están, todos estos vértices están a la misma distancia del centro de la circunferencia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hablemos de las diagonales que vimos, ¿verdad? Las diagonales, si tenemos un polígono regular, bueno, si las dibujo no bonito, no esto que me quedo aquí afuera, pero no importa, imaginemos que están bonitas, em, pues también van a tener la misma distancia, digamos, porque todos los lados son iguales. Yo no puedo distinguir esta distancia de esta distancia, porque son las mismas estas, por Pitágoras, básicamente. Entonces, eh, la distancia al centro de estos vértices va a ser dada por la mitad de esas diagonales. Va a ser siempre la misma. ¿Y cuál es un objeto que, por ejemplo, tiene la misma distancia a su centro en todos los puntos? Un círculo, ¿verdad? Yo agarro esto, todos tienen la misma distancia. Si se acuerdan de cómo habíamos definido en el examen pasado el círculo, era de hecho esta definición. X a la 2 más y a la 2 igual a r a la 2, ¿verdad? Esto ya uno aplica la raíz cuadrada, ¿verdad? Con cuidado, no es exactamente lo mismo, pero uno encuentra esta situación, ¿verdad? La raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2 es igual a, pongámosle r a la 2, ¿verdad? O sea, uno puede tomar la positiva, que es esto de acá arriba, ponerla acá menos, porque recuerden que es más menos en realidad, que es la menos es la de acá abajo. Pero lo importante es que esto de acá es distancia, este es el teorema de Pitágoras. Entonces, todos los polígonos regulares, al tener una distancia en sus vértices al centro idéntica, se puede meter una circunferencia que tiene justamente de radio, pues está la mitad de esta diagonal. Que de hecho también se le llama el radio del polígono regular, a veces se le llama, que es la distancia de su centro. Básicamente, en el caso del rectángulo es esta diagonal, pero en el hexágono se vuelve un poco más difícil, ¿verdad? Porque uno tiene varias diagonales
y el centro no parece dilucidarse. Pero entre todas ellas se puede encontrar siempre un punto común. Y es el mismo centro. Eso es lo bonito, digamos. Acá, una distancia de lado a lado, la mitad va a ser el centro de esta cuestión. Acá va a haber otra especie de rectángulo y dibujo tal, aquí está el centro. ¿Sí? Acá se extraña, pero es porque no dibujé lo que viene siendo la regular, ¿verdad? Y finalmente, justo lo que les comenté es la definición. Estos ya no son resultados, es una definición. Pues, como vimos, y voy a mejor copiar este hexágono. Bueno, voy a copiar un pentágono. Vamos a hacer un pentágono. Eso está feo. Ok, tenemos un pentágono. Y vamos a intentar hacerlo lo más regular posible. Esto siempre es difícil, uno nunca se acostumbra. Pero imaginemos que es regular. Vamos a definir entonces el centro como este punto central, ¿verdad? Eh, ¿Cómo decirlo? El centro de la circunferencia circunscrita, ¿verdad? Este polígono se le llama el centro del polígono. ¿Ok? Y a esta distancia, ¿verdad? Lo que se llama el radio del polígono. A veces se le llama apotema, de hecho. No sé si en el colegio también lo habrán visto, que se le llama apotema también. Eh, bueno, no, mentira, este es el radio. El apotema es la distancia más cercana a un lado. Estoy mal. El apotema es este. El radio es este. Y de hecho, ahora que cometo ese error, y se los digo, de hecho, cuando estén a la hora de un examen, estos son los errores más comunes en este tipo de materia. El apotema es el más cercano al punto medio de un lado, ¿verdad? De una arista del polígono. Entonces, que al vértice les llamamos el radio, ¿verdad? Y es este centro del polígono circunscrito. ¿Ven? Entonces, aunque no sean círculos, a los polígonos podemos darle una noción a los regulares de centro y radio. Y eso es lo importante. Siempre tiene que ser hacia los vértices cuando hablamos de radio. Después veremos un apotema. Y Esteban les hablará del apotema, que es el más cercano a un lado. ¿Ok? Ahora yo voy a Esteban para que eso parte de la clase. Entonces, bueno, muchísimas gracias y bueno, tengan buena noche. Ya les voy compartiendo, chicos. Vamos a seguir viendo un poquito más de lo que es de polígonos, porque es bastante materia. Entonces, me gustaría como avanzar lo más que podamos. Un segundito. Mm, Estábamos viendo lo que, bueno, Solaria está hablando un poco de lo que es el apotema, que es en polígonos regulares, cuando se tiene un centro. Bueno, primero es como el centro de la circunferencia. Sería este punto de acá. Y la apotema va a ser la distancia que está con respecto a al punto medio de uno de los lados del polígono. Entonces hay varias. Acá hay otra, otra.
Y aquí siempre estas distancias son iguales. Sí, son polígono regular, ¿verdad? Claramente. Y después están los radios, que el radio es de aquí hacia aquí. Que generan un triángulo isósceles cuando se complementan con la apotema, que este termina siendo un triángulo especial. También existe, en este caso, el radio el radio del polígono es igual al radio del círculo, circunferencia. Y tenemos el otro caso cuando la circunferencia más bien está dentro del polígono. Que en este caso, el apotema del polígono es igual al radio del círculo. No lo voy a escribir sin abreviaciones. Y por acá el apotema es igual al radio del círculo, la circunferencia. Entonces, estos dos casos, porque a veces les pueden poner en problemillas que les digan como si él es un círculo inscrito dentro de un polígono, ¿cuánto es el radio del círculo? Le pueden decir algo así. Entonces, hay varias preguntillas que se pueden relacionar con respecto a si es un círculo inscrito o circunscrito. También en polígonos regulares existe lo que se le llama el ángulo central, que sería el ángulo entre los dos radios de una figura.
Entonces tenemos por acá el centro de nuestro hexágono. No, este es un pentágono. Y nuestro ángulo central va a ser el que está entre dos radios. Va a ser este ángulo de por acá. Entonces ese ángulo también está varias veces repetido por ahí y es semejante para toda la figura. Para este caso también existe un teorema del ángulo, de la medida de los ángulos, de la medida de los ángulos centrales. De un polígono regular. Entonces, en este caso, todos los ángulos centrales del teorema anteriormente visto con Solaria siempre suman 360 en los polígonos regulares. Entonces, esos 360 los tenemos que dividir entre los números, bueno, el número de lados que tenga el polígono para obtener cuánto sería el ángulo central. Todo esto termina en grados. Entonces, si tenemos por acá un hexágono, vamos a tener nuestros respectivos ángulos centrales. De cada uno de ellos va a medir lo mismo para un total de 360 grados, porque ven que es una circunferencia. Al final, lo que se termina formando ahí entre los... Entonces, al final, por ejemplo, en este caso, como es un hexágono, tengo 360 y lo divido entre 6, que me da 60 grados. Pues cada uno de ellos son de 60 grados. Estos ya los hemos visto. Un segundito, pero... Entonces hagamos un pequeño resumen de lo que vamos por acá. Esto es bastante materia, pero al final es como muy intuitivo todo. Entonces, al final se repite mucho como el formulazo, de cierta forma, pero hay que saber como de cuando le están hablando de los conceptos que le están hablando en este tema, más que todo, porque los problemas suelen ser como mucho de este contexto para poder
entender el resultado. Entonces sería que para cada ángulo central la medida es 360 grados entre n. Y el ángulo externo es igual. Porque si lo vemos por acá, de igual forma, terminando 360 grados los ángulos externos. Entonces, al hacer la respectiva división, se obtiene que depende del número de lados. También tenemos que los ángulos internos y ahí adicional también el perímetro, ya como una fórmula se ve es P va a ser igual a n por el número de lados, por el largo del lado. También aquí existen dos tipos de triángulos isósceles que se utilizan mucho porque como a ustedes no les permiten usar la calculadora, para calcular senos y cosenos de ciertos números, normalmente se pueden calcular con el triangulito de por acá. Que existe el de que sale de partir un cuadrado, porque esto aquí termina siendo un rectángulo, también serviría, cualquiera de los dos, un cuadrado o un rectángulo, los dos producen lo que va a ser primero, mejor es el cuadrado. Y si hacemos la diagonal, se hacen dos triángulos de estos especiales que hablamos. Que tienen ángulos de aquí de 45 grados, que sería la mitad del ángulo de 90 grados que posee los cuadriláteros de esta forma. Entonces por acá arriba también es 45 y por acá es 45. Entonces acá serían 90 grados. Y este se le conoce como el triángulo y la peculiaridad es que su diagonal siempre va a ser el lado por la raíz de 2. Entonces acá tengo la medida de los lados
suponiendo que sean un cuadrado, no que sea un rectángulo, ¿verdad? Y después existe el otro triangulito que es de partir un triángulo de esta forma a la mitad. ¿Qué obtendríamos por acá? Si es un triángulo, por acá siempre hay ángulos de 60 grados. Entonces aquí arriba, si todo esto es 60, el- la mitad deberían ser 30 grados cada uno. Y este aquí, como se corta en justo la mitad, va a ser un ángulo de 90 grados. La peculiaridad de este es que aquí tengo una medida de lado, aquí porque acá tengo mitad y mitad de lado. Entonces acá es L medios, L medios. Y en este caso nuestro cateto sería más bien una relación que viene dada por esta forma. Esa sería como un formulazo de cierta forma. Esto les ayuda mucho para poder calcular también sin necesidad de como de tener el teorema de Pitágoras. Y este es el triángulo 30-60. Entonces hagamos unos ejercicios con esos triángulos especiales. Nos dicen que determine las medidas de la hipotenusa de un triángulo ángulo isósceles. Si su lado mide 3 entre raíz de 2 centímetros. Entonces, aquí hay que ver como las palabras claves que nos está dando el problema. Porque el mismo problema como que trata de decirnos por dónde es que hay que ir a buscar la respuesta. Entonces, si vemos acá como nos dicen que es un triángulo rectángulo isósceles, ¿cuál de esos dos salía de partir un rectángulo? Era el de por acá. Entonces va a ser un triángulo similar a este que sale de dividir un rectángulo. Entonces tenemos algo como acá, ¿sí? Y habíamos dicho que era 45, 45, 90. Y que los dos lados son iguales. Entonces, ¿cuál sería el valor de X? Podemos hacerlo por Pitágoras o podemos hacerlo solo por la fórmula. Sería esto.
Entonces, si yo pongo acá x es igual a 3 raíz de 2 por la raíz de 2, se me cancela la raíz de 2 y me queda nada más el 3. Después nos dice en el cateto de un triángulo equilátero isósceles. O triángulo rectángulo. Sí, la hipotenusa mide 8 centímetros. Entonces ahora más bien nos están dando la hipotenusa. Que dicen que es de 8 centímetros. Nos queda que eran 45, por acá 90 y 45. Entonces más bien aquí el lado sería L. Y aquí sería más bien que esto es L raíz de 2. Entonces L, haciendo ese despeje, diciendo que 8 igual a L raíz de 2, me queda que L es igual a 8 sobre la raíz de 2. Y es que el toque así, el triángulo especial, facilita como mucho la solución de ciertos problemas. Después nos preguntan por la altura de un triángulo equilátero. Si su lado mide 6 centímetros. Entonces, lo que nos están preguntando por acá, dibujando el triángulo equilátero, es decir, todos sus lados miden lo mismo, que son 6 centímetros. Y nos están preguntando por cuál es este valor de X. Entonces aquí sabía que si por acá tenía L, en este caso me va a quedar por acá. Para desplazar esto un poquito para que se vea como torcido. Y por acá estos medían lo mismo, que era L medios. Y ya estábamos dicho que era L medios por la raíz de 3. Entonces sería simplemente evaluar este valor, que sería 6 medios sobre la raíz de 3. Me quedaría aquí 3 raíz de 3.
Y ahora más bien me preguntan por la altura, igual de un triángulo equilátero. Sí, su altura mide 12 centímetros. Entonces, más bien ahora tenemos que aplicar como la formulita, pero a la inversa, despejando el valor de nuestro lado. Entonces, por acá, estoy haciendo el despeje. Me queda que 12 por 2 sobre la raíz de 3. Eso también se puede relacionar, si por ejemplo se los pone en un marca con X, hay veces que puede ser que no le salga este resultado en las posibles soluciones. Entonces toca como hacer la resolución. Me queda más bien 24 raíz de 3 entre 3. 24 entre 3 son 8. Esto que al final 8 raíz de 3. Es otra forma como de escribirlo. Porque a veces en el examen les pueden poner las dos opciones o no les aparece la opción que está como normalita, ¿sí? Vamos a ver un segundito para esto. Este nos dice, determine el apotema y la medida del lado de un... Si se sabe que la longitud entonces lo que nos están dando es que tengo un hexágono regular que está adentro de una circunferencia entonces nos están dando cuánto es la longitud de la circunferencia, que si nos acordamos el perímetro de una circunferencia, era
Herrera. Sí, los PR. Entonces por acá podemos despejar lo que es el radio. Que tengo 24. Y aquí puedo cancelar los pis. Y pasando a dividir el 2 me queda que 12 es igual a R. Entonces ya sabemos cuánto es esta distancia. Este sería nuestro R. Y lo que nos están pidiendo es la apotema. Entonces podemos tomar el triángulo que se genera aquí entre el radio y la apotema. Porque si vemos acá, hay un triángulo que posee sus dos lados iguales, que es R y R por acá. Y por acá nos estaría nuestra famosa apotema, que es lo que nos estamos buscando. Entonces por acá tenemos uno de los triángulos especiales, que es el de 30-60. Entonces a partir de este valor de R, podemos calcular el valor de A, que para nuestro caso sería esto era L medios raíz de 3. También sabemos en este caso, como es un hexágono, sabemos también que el radio es el lado. Y entonces por acá nos quedaría 12 medios raíz de 3, que sería 6 raíz de 3. El libro como que esto lo explica y en vez de con los triángulos especiales, lo hacen con senos y cosenos. Pues, como podemos tener acá el seno de 30, que sería este valor de acá, debería ser igual al segmento de por acá, al opuesto, que es L medios entre la hipotenusa, que es R. Entonces por acá se puede decir que seno de 30 es un medio, el radio era 12, y de aquí se despejaría lo que es el segmento de por acá, que terminaría siendo esto igual a 6, que sería
L medio es eso. Pero siento yo que en vez de pelearse un poco así con los senos y cosenos, si pueden aplicar la del triángulo especial, mejor utilizar el triángulo especial que va a facilitarles mucho la vida. Después tenemos, ya se nos acabó más bien la hora. Yo iba a hacerles más ejercicios, pero mejor ya los dejo tranquilos para que ya descansen. Han tenido una clase larga. Este tema es bastante de, de cuidado, o sea, no es difícil, pero sí hay que tener un entendimiento de lo que le están preguntando en los exámenes. ¿Tienen alguna duda o algo que quieran añadir? Ya, profe, quiero preguntarle que como cuánto falta para terminar ese tema. De polígonos, lo que como tal la materia ya está, ya la vimos toda hoy. Lo que sería es más aplicar como practiquita y también hay un poquito más de como de figuras paralelas pero es muy poquito, eso es mucho menos que lo que vimos hoy. Ah, está bien. Es que a mí se me complican más los temas anteriores. Ujú. Era para ver si más tarde podemos repasar más. Sí, claro, claro. De fijo, antes del examen vamos a terminar lo que es la parte de polígonos y ya luego vamos a empezar a hacer práctica de examen para ya prepararnos como nivel examen. Ah, está bien, profe. Gracias. Entonces, que tengan linda noche y ahí nos estaremos viendo el día de mañana. El día de Buenas mañana, noches, profe. perdón, el día de mañana no porque es feriado. Ah, bueno, está bien. Entonces, mañana no. Sí, sería hasta el próximo miércoles entonces. Está bien, profe. Que Buenas tengan linda noches. noche. Buenas noches, profe.